Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Capítulo 51. El Sepulcro, Mundo de Kisa, Regiones Desconocidas. Cuando los restos se asentaron, el silencio se impuso en el asteroide que Kisa llevaba tantos años llamando hogar. El casco destruido de la nave núcleo separatista estaba abierto de par en par, con la cripta y las ascuas brillantes que eran todo lo que quedaba de la cámara de meditación, expuestas ahora bajo el remolino escarlata de pesadilla de la zona panal rojo. Con el aire ralo y frío de la pequeña roca, las llamas se empezaron a extinguir. Se alzaban remolinos de un humo negro y asfixiante, cubriéndolo todo de una bruma irrespirable. Y entonces, movimiento lento y constante, cuando los pocos droides que habían sobrevivido al duelo con espadas de luz cobraron vida de repente, estiraron los miembros y desplegaron su cuerpo, como insectos despertando tras una larga hibernación. En aquellas tinieblas ondulantes y rojas, sus ojos se encendieron, faros escarlata que brillaban entre el humo. El poder que los activaba, que los animaba, que les daba una nueva programación, nuevas órdenes que los droides ni siquiera sabían procesar, con sus antiguos sistemas abrumados por un código antiguo y arcano. Un código de símbolos, de poder. La última proyección de una sombra alargada proyectada desde el pasado hasta el presente. La marea del poder fluyendo de nuevo. 9 droides, 9 servidores de los Sith, poseídos, controlados por la voluntad de su señor. Avanzaron al unísono, con sus mentes electrónicas interconectadas por aquel nuevo poder. Apartaron escombros para examinar aquel paisaje en ruinas. No les costó encontrar la máscara. Estaba tirada en el suelo, a salvo bajo un panel caído, con los ojos de cristal negro mirando la tormenta carmesí de las alturas. Un droide la recogió y siguió a otros 2, que avanzaban torpemente hacia el cuerpo atrapado. Levantaron el panel con facilidad y sacaron el cuerpo a rastras. Tenía un brazo muy dañado, pero la antigua espada láser que empuñaba estaba bien. El segundo droide la encontró y la recogió, mientras el tercero levantaba a Kisa suavemente en sus brazos. Los 3 droides se unieron al resto y los 9 formaron una línea, con el que llevaba la máscara de Exim Panchard delante y el que cargaba con Kisa detrás. Todos juntos caminaron hacia la forja droide, una procesión funeraria por el sepulcro en ruinas. La forja seguía bastante intacta, con el río de escoria fundida convertido en un reguero brillante que conducía hasta el horno destruido. El droide de delante caminaba por el río candente, pero levantó la máscara cuando sus sistemas empezaron a fallar y sus piernas a fundirse. Cuando empezaba a caer, dio media vuelta, le pasó la máscara al droide de detrás y se derrumbó sobre la escoria fundida. El segundo droide sujetó la máscara en alto, pasó sobre su hermano caído y siguió avanzando. Caminó unos metros hasta que empezó a fallar y, como el anterior, pasó la máscara y se sacrificó para servir como puente. Cuando llegaron al horno roto quedaban 3 droides. El calor era muy intenso en aquel espacio reducido y los jirones de la ropa del cadáver de Kisa se empezaron a chamuscar. El primer droide derribó la mesa de trabajo que había junto al electro-yunque con su pesado ferrometal indemne al calor del río candente y así tener donde pisar. Los droides cargados con Kisa y la espada láser se colocaron encima, mientras el otro saltaba al otro lado, al interior del horno, sujetando el galamera del virrey Exim Panchard por encima de su cabeza. Se detuvo en el centro del horno y se lanzó a las llamas, llevando la máscara con él. La burbujeante escoria candente bajo las llamas azules y verdes borboteó y se oscureció. El droide de la espada láser se volvió hacia el que cargaba con Kisa. Se acercó, con sus pasos resonando sobre aquella pasarela improvisada. Después cerró un puño y golpeó la coraza del otro droide para arrancarle el corazón de cristal Kyber. Después lo hizo consigo mismo, abriéndose un agujero en el caparazón para exponer el cristal Kyber del interior. Se lo arrancó entre una lluvia de chispas, dio media vuelta y arrojó ambos cristales al horno.
El líquido del interior se revolvió y borboteó. Su color volvió a cambiar. Ahora era rojo, el rojo brillante de una espada láser Sith, el rojo brillante de un cristal Kyber sangrado. El droide que llevaba el cuerpo de Kisa seguía en pie, mientras su hermano mecánico colocaba la empuñadura de la espada láser sobre el electroyunque, abría un juego de herramientas de precisión que llevaba en la mano derecha y se ponía a trabajar, haciendo saltar chispas azules al desconectar su brazo izquierdo del codo para abajo. Mientras trabajaba, el droide que cargaba con Kisa posó su cadáver sobre el electroyunque. El primer droide, el del medio brazo desconectado, se concentró en Kisa. Levantó una mano con las herramientas activadas y se puso a trabajar. La tarea le llevó minutos, siguiendo la canción susurrada en sus circuitos. Cuando terminó, el cadáver de Kisa tenía una prótesis de brazo, en vez del aplastado por la plataforma caída, burda y mecánica, pero plenamente funcional. Los dos droides estaban impasibles junto al horno. Después, tras una orden silenciosa que sonó en su interior, el droide de un solo brazo dio media vuelta, metió la única mano que le quedaba en el horno y sacó la máscara. Había cambiado. Seguía siendo la del virrey Exim Panchard. Aquellos ojos vítreos en una cara esculpida, arte perdido de una civilización extinguida. Pero ya no era de bronce bruñido. La máscara ahora era roja, cristalina, con 1.000.000 de diminutas esquirlas de piedras preciosas cubriendo toda la superficie, como las escamas de un lagarto, brillantes a la luz del fuego. El droide bajó la máscara hacia la cara de Kisa. Después, en el calor de la forja, los dos droides se desmoronaron, inservibles ahora que habían cumplido sus tareas. No hubo ningún movimiento, hasta que la mano mecánica que había pertenecido a un droide se cerró alrededor de la antigua espada láser de Darth Noctis y una figura sombría abandonó la cámara. Y así llegamos al final del capítulo 51. Sin embargo, esta historia aún no termina. Debido a que este capítulo es bastante corto, hemos decidido unirlo con el siguiente. A continuación, continuamos con el capítulo 52. Capítulo 52. El Heraldo Estelar, Mundo de Kisa, Perímetro del Espacio Rojo. Luke se arrastró hasta la cabina de vuelo del Heraldo Estelar, tosiendo mientras se recuperaba de su lenta caminata por la atmósfera rala y carbonizada del asteroide. Había perdido el respirador durante el combate con Kisa y no había podido volver para recuperarlo. Se dejó caer sobre el asiento del piloto. R2-D2, aún conectado a su consola, emitió diversos pitidos. Luke se volvió a mirar la lectura. El Heraldo Estelar estaba listo para despegar con el motivador del hipermotor a punto y la navicomputadora esperando coordenadas. Buen trabajo, R2. Otro pitido y otro gorjeo. Luke se puso cómodo ante los controles y miró al exterior, a la curva de la nave núcleo separatista caída. Desde allí, curiosamente, no se percibía que hubiera sucedido nada, con el casco intacto por aquel lado. Por un instante se preguntó si debía regresar. El Heraldo Estelar contaba con un armario repleto de equipo de protección. Podía enfundarse algo y volver fuera, registrar las ruinas a fondo para encontrar la máscara o confirmar que estaba destruida, como todas las reliquias de Kisa. Entonces sonó una alerta en el puesto de comunicaciones. Supo quién era antes de apretar el botón y abrir el canal. Lando, he encontrado. Eso es genial, Luke. La voz de su amigo resonaba débilmente en la comunicación. Genial. Tienes que contármelo todo, pero ahora nos vendría muy bien tu ayuda. Tenemos compañía, mucha. Te envío coordenadas. Luke asintió, cambiando de prioridades. Entendido, vamos para allá. Se concentró en el procedimiento de despegue y miró sobre su hombro. R2, fija el rumbo. Veamos lo rápida que es esta nave. R2-D2 respondió con un pitido afirmativo, y poco después el Heraldo Estelar despegó de asteroide y se marchó, preparado para saltar a velocidad luz. Eso es genial, Luke. Genial. Eso es genial, Luke. Genial. Eso es genial, Luke. Genial. La voz de Lando resonaba en la cabina de otra nave, amarrada en la plataforma de aterrizaje del otro lado de la nave núcleo. Mientras el mensaje se repetía sin cesar, una mano de dedos azules se movía por los controles, girando un cuadrante, mientras una máscara roja leía el rastro, las líneas convergentes, la lectura de coordenadas en los datos interceptados. Allí. Cuando la mano de dedos azules ajustó el rastreador, otra mano mecánica negra, grasienta y cubierta de hollín, con los mecanismos chasqueando, sujetó el volante y el defensor TSE se elevó, mezclando el aullido de su doble motor de iones con los gritos de los muertos que resonaban dentro de la máscara y en la cabina. Había una nueva voz.
una nueva alma añadida a la colección. Era el grito de una mujer, un grito de angustia y de rabia, un grito de pesar y de dolor. El virrey Exim Panchard fijó el rumbo y procedió a realizar el salto. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.